Pero lo que es la capital, lo que todos conocemos, repito, con los anillos concéntricos, que se la llevó una inundación en un día y una noche, y toda esa historia que todos alguna vez en nuestra vida hemos escuchado, yo creo que no está en lo que es el sur de España. Yo creo que eso es Pues tal está cual incluso una más allá. isla. Uh, Casi nada. ¿Qué opinas? Pues que me cuadra mucho. Y aparte, si te fijas, en la imagen de Google Earth que yo he hecho el contorno de la isla, que es increíblemente parecida a la que dibujó Athanasius Kirche en el 1600. Si te fijas en el centro, un poquito más al sur, hay como un circulito. Ujú. ¿Lo ves? Sí, sí. Gracias a la herramienta de Google Earth, que puedes medir, tomar medidas y tal, ese círculo, el exterior, el grande, tiene aproximadamente entre 3 y 3 kilómetros y medio de diámetro. La función de Platón Eso es. coincide con la medida que nos dice. ¿Ves? Para que veas. Total. Hay unas estatuas, unos bustos gigantes que son precolombinos, ¿vale? Con rasgos africanos. La madre que te parió. Sí. Con los labios Ahí está. así. ¿Qué Con dices? rasgos africanos que no son propios de allí. Se ha encontrado también una cabeza que parecido o exactamente igual que las esculturas romanas de dioses o de emperadores Sí. con barba. Como dice Pepe Orihuela, si allí son barbilampiños, ¿de dónde Exacto. se habían sacado una cabeza esculpida con barba? Claro, si los barbudos éramos los europeos. Y es todo precolombino. Ahí está. Oportunidad a investigar todo esto, a investigar con profundidad, no con 4 duros y espabilate. Y la historia, tal como la conocemos hoy, debería de cambiar. Todo lo que enseñan en institutos, en colegios, en universidades, debería de cambiar, porque tú te lees un libro actual de lo que enseñan Bueno, y ojo, y eso nos lo madre comemos mía. nosotros con patatas, Hombre, a pie juntilla no lo queríamos todo. también se lo comen ahora, ¿eh? No, claro, evidentemente. Por eso digo que habría que hacer una limpieza ahí Pero de todo, a todos los niveles. Venga, ahí vamos. Bueno, María, bienvenida a la cabaña radiofónica número 51. Es un inmenso placer tenerte aquí. Para quien no Muchas lo gracias. sepa, María es la presidenta del colectivo Coven y ahora nos va a explicar un poquito, así por encima, de qué trata, para que el mundo conozca pues a qué te dedicas y qué es este colectivo. Bueno, pues es una asociación de reciente formación, aunque llevamos ya más de 2 años trabajando. La asociación como tal se ha formado recientemente y nos dedicamos sobre todo a dar visibilidad y crear puntos de encuentro y reuniones y demás, sobre todo con referencia a las diferentes espiritualidades, caminos, creencias que no son las normativas o las que entran dentro de lo que son las religiones abrahámicas, que serían cristianismo, judaísmo, etcétera, sobre todo las que se enfocan en el sendero de la mano izquierda. Ahí entra paganismo, satanismo, brujería, magia, todo eso. Guay, está genial, la verdad. Y de hecho, yo te conocí en un vídeo que grabaste con mi amiga Laura del canal Poseidas, que por cierto, Sí. por aquí os voy a dejar el enlace a su programa con María, que está increíble. Y me parece Gracias. una charla muy interesante, la verdad. Y, hostia, después de estar hablando contigo, que dio la casualidad de que yo colgué una story de mi libro y tú me hablaste en Sí, plan, wow, has escrito un libro sobre la Atlántida. sí, no lo conocía, o sea, perdón por No ese te preocupes, desconocimiento, eso faltaría. pero sí,
porque es un tema que me apasiona y claro, como ya a raíz del podcast de Laura ya pues nos pusimos en contacto y te empecé a seguir y cuando pusiste el libro dije, wow, porque me apasiona ese tema. Y me hizo mucha gracia eso, ¿no? Que me dijeras, hostia, me encanta el tema de la Atlántida, me apasiona ese tema y tal. Y aparte de la zona donde vives. Sí, bueno, vivo en Madrid, pero yo soy medio gaditana porque mi madre y toda la familia de mi madre son de Cádiz, en concreto de un pueblecito del interior, que luego hablaremos de él, Sí. que se llama Medina Sidonia, pero mi casa está en Chiclana Mm. y que también es un sitio que seguiremos hablando de él porque mi casa está justo frente al castillo de Santipetri. Eh, Ahora hablaremos también por qué me apasiona ese tema y claro, habiéndome criado viendo esa imagen y preguntándome siempre qué habría pasado ahí, por qué está ese castillo ahí en medio del agua y diferentes disputas que ha habido a lo largo de los años y he visto cómo evolucionaba todo ese tema y siempre me ha encantado. Y como ya dije en el podcast de Laura, soy una ansia del conocimiento simplemente por el placer de saber, pues en cuanto me apasiona un tema, pues me empapo de todo lo que tenga que ver. pues a por él, como tiene que ser, hombre. Sí. Pues bueno, vamos a empezar. Voy a empezar preguntándote, ¿qué es para ti la Atlántida? Bueno, pues como ya he adelantado, es sobre todo un sueño de niña, ¿vale? Al criarme viendo el castillo de Santipetri en el fondo, Ujú. y vas oyendo con la gente que conoces del lugar las diferentes leyendas y cosas que hay, siempre me ha producido mucha curiosidad. Sobre todo porque toda esa zona no estaba explotada. Ha habido una disputa muy grande siempre entre el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y el Ayuntamiento de San Fernando por ver, o sea, por adjudicarse el territorio, con lo cual no ha estado explotado nunca hasta hace poquitos años, que al final se le adjudicó al Ayuntamiento de San Fernando y no se podía ir. Entonces era algo como que estaba ahí y nunca sabías. Pero las leyendas que han ido circulando siempre me han llamado muchísimo la atención, hasta que hace 2 años conseguí ir, porque ahora ya está abierto para que se pueda ir. Vale, claro, yo es un lugar realmente que nunca he estado físicamente allí. Y me encantaría porque tiene que ser espectacular. Es espectacular. ¿Qué Es sensación espectacular. sentiste al estar allí? Pues mira, una de las cosas que más me marcó fue cuando decían que el fin del mundo estaba, las 2 columnas de Hércules Mm. estaban en la zona del estrecho de Gibraltar, que bueno, eso también ha habido disputa porque también decían que estaba en el poblado de Santipetri, allí. La sensación que me vino, sobre todo cuando ya se hizo de noche, fue pensar, no me extraña que aquí estuviera el fin del mundo, porque yo que conozco, por ejemplo, los temporales que allí se producen, que son unos temporales muy Eh, fuertes, la noche allí es una noche muy oscura, ¿vale? No es la noche que estamos acostumbrados a las ciudades. Y yo me pensaba, una noche oscura, con un temporal de levante, de tormenta y de lo que sea, es que es normal que pensaran que estaba aquí el fin del mundo, claro. o sea, que después no había más nada y que todo aquello era pues un castigo de los dioses o cualquier cosa. Eso fue de las primeras cosas que pensé. Mm. Claro, es que estamos hablando también, remontándonos milenios y milenios atrás, Eso es. en un tiempo en que la gente, pues para ah, intentar darle una explicación sobre pues, a fenómenos meteorológicos, a lo que pasaba en la Tierra, con las cosechas, los ríos y todo Eso eso, es. pues se inventaban, o no, eso ya, de eso no hay datos, dioses Eso es. para dar una explicación a lo que ocurría donde ellos vivían. Por ejemplo, pues las tormentas tenían un dios, el Claro, amor tenía una diosa, y eso es. así infinito si nos ponemos a contar, ¿no? Eso es. Y más allí, que bueno, todas las cosas que te digo, tú las vas a saber de sobra. Allí estaba el templo de Heracles, Mm. de Hércules, vamos. Y claro, es que además había un oráculo y allí fueron los romanos, creo que fue Julio César, ¿no? Que iba allí a Parece que consultar sí. el oráculo y demás. Claro, ahí se acababa el mundo. O sea, no había nada más allá, que es el famoso non plus ultra. Exacto. Efectivamente, que luego en la bandera de España lo cambiaron por el plus ultra, es Sí, decir, cuando ya el descubrimiento de América, como dice el gran Pepe Orihuela, investigador de allí, de toda la zona, que fue la campaña de marketing más grande de la historia, porque se descarado. ha descubierto que ya habían ido antes. Y le cambiaron el plus ultra, como diciendo, sí, más allá sí hay. Pero sí, pones aquella zona, es que es apasionante, es apasionante. Hay una, yo ya me enrollo, ¿eh? No, tú dale, dale, dale. No Hay faltaría. una, claro,
como aquí va todo muy entrelazado, Mm. hay algunos temas del carnaval de Cádiz que dicen que en Cádiz no se puede hacer obras porque tú vas a hacer una obra del váter y de la bajante te sale un fenicio. O sea, sí, Esa buena. no me acuerdo qué agrupación es, pero claro, aquella zona es que es así, o sea, hay una mezcla de muchísimas culturas y muchísimos Claro. miles de años que aunque dicen que Cádiz es como el paraíso, no son solo las playas, para nada son solo las playas. Es un enclave maravilloso. Claro, es que Cádiz, aparte, prácticamente desde siempre ha estado en una situación ideal para el tema, sobre todo marítimo, porque por allí, sobre todo, según la historia, los fenicios estaban allí, ¿no? Eso Y es. eran los que siempre se han considerado los mejores navegantes de todo el planeta. Pero, Total. pero, tengo que poner un pequeño puntito aquí. Yo, para mí, los mejores navegantes del planeta fueron los atlantes, que son evidentemente bastantes generaciones antes de los fenicios. Efectivamente. Sí, porque creo que hay dataciones de navegación antes de que llegaran los fenicios incluso. Exacto, exacto, pero Ujú. ya no solo de datos de navegación, porque si tú te lees, por ejemplo, leyendas sudamericanas, por ejemplo, de mayas, incas, aztecas y todo esto, pues hay muchas leyendas que coinciden con el tema de la Atlántida. Y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que si América se descubrió en el 1492, entre muchísimas Con muchas comillas, comillas. infinitas Sí, comillas, muchas cómo es comillas. posible que América y Europa, por ejemplo, o el resto del mundo compartieran esa leyenda o ese mito? Pues según las últimas cosas que he estado yo viendo, sobre todo ya te digo, de Pepe Orihuela, Ujú. Manuel Pimentel, el famoso Michael Donnellan que está Sí. haciendo todas las investigaciones por ahí, y otros personajes que a mí me encantan en aquella zona, Andrés Barba, que es buzo Sí. de la Armada, bueno, em, se me ha ido mi TDAH, ya lo sabes, por el podcast de Ya. Laura. Ujú. Pues, ¿me recuerdas? ¿Cómo? Que recuérdame lo que has dicho tú, antes de que yo dijera todo esto. Ah, vale. No, que estamos hablando de lo de por qué América y Ah, vale, Europa, digamos, el resto del mundo, comparten la misma leyenda de la Atlántida si se supone que no se conocían. vale. Pues como digo, después de haber estado viendo a todos estos expertos, parece ser que la Atlántida, como lo llaman, sería más correcto, según Pepe Orihuela, llamarlo una civilización atlántica. Entonces, como civilización atlántica, englobaba mucha parte del mundo y lo que se supone o se está descubriendo, se está investigando que estaría aquí en España, en la zona, luego hablaremos de Platón, sería más o menos como la capital, pero que la civilización atlántica abarcaría mucha más parte del mundo que nada más que una ciudad a las orillas de la provincia de Cádiz. Exacto, yo ahí estoy de acuerdo, de que no era todo centrado, como tú bien dices, en una isla Mm, con anillos concéntricos, tal, tal y tal, ¿no? Después ya entraremos en más detalles. Yo creo que fue una sí, civilización muy grande, muy amplia, de hecho mm, Platón la describe, ¿no? Am, que es prácticamente más grande que Libia y Asia juntas. eso Claro, es. hay que tener en cuenta lo que era Libia y Asia en ese momento, o sea, no era lo que conocemos hoy en día. Su conocimiento de, Efectivamente. de geografía era muy limitado porque no llegaron hasta donde llegamos nosotros a día de hoy, que lo conocemos todo. Ujú. ¿Vale? Sí, Pero sí. claro, estamos hablando de que ya no de extensión, sino de nivel de civilización era muy grande Eso y es. no estaban encerrados todos en una isla. De todas maneras, un apunte, y de estas cosas que a mí se me van ocurriendo Ujú. así al azar, pensamos que somos una civilización como muy avanzada. Ahora últimamente, por ejemplo, está de moda, ya verás hasta dónde me voy, ¿no? Está de moda el tema de la aerotermia, es decir, la calefacción por el suelo. Sí, Es que eso, en la época romana, ya se hacía. claro. Y las Y ahora cloacas y todo se eso, está. y parece que hace 4 días que se inventaron. En el pueblo de mi madre, en Medina Sidonia, hay los restos de unas cloacas romanas que ¿Ves? están en perfecto estado y se puede visitar. Hostia, qué ¿Vale? guay. Entonces,
Sí, 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 son muy chulas. Además es que están muy, muy bien conservadas. Y, y es eso, pensamos que estamos avanzados en muchas cosas y hay cosas que es que no, que ya nos vienen desde antes. Evidentemente, sí, los romanos, y lo descubrí en un podcast de Jordi Wild, que yo no lo sabía y me quedé acojonado. Sí, En unas minas aquí en España, no sé si era por Asturias, me parece, o por Cantabria, había unas minas de oro que los romanos explotaban, claro, para sacar oro, para hacer las monedas y todo eso, ¿no? Y la manera más rápida que tenían de hacerlo era con agua a presión, excavaban en la piedra y en la tierra, y después con mercurio líquido, pues se amalgama, exacto, y después lo claro, filtraban y sacaban el eso oro. es. Que dices, Sí. madre mía. Y nos creemos los amos del universo. Volvemos, yo soy muy, el hecho de traer las cosas como al día a día para que veamos ejemplos. ¿Cuántas veces no te han dicho, si llevabas un anillo de oro y se te rompía un termómetro de los Mm, que llevaban antes el mercurio, exacto. que se te va a comer el oro? Mm, Claro, o sea, comerse el oro no se lo come, lo que pasa que se une, se amalgama. Entonces, efectivamente, es lo que hacían, lo unían con el mercurio y luego ya hacían la separación, sí. exacto. Pero claro, estamos hablando de hace un montón de años atrás. Estamos hablando de hace Ujú, 2000 años. O sea, una puñetera burrada. Lo, ujú. lo, lo que ahora tenemos nosotros, pues yo qué sé. Claro, nosotros ya estamos muy acostumbrados a tenerlo todo muy a mano. Pero en aquel momento es que era brutal lo que hacía esta gente. O Increíble, sea, sí. un nivel de imaginación y de ingeniería sobre todo, porque los acueductos, puentes, ciudades, carreteras, espectacular. O sea, esta gente estaba súper avanzadísima. Eso es. ¿Cuántas cosas no conservamos todavía de ellos? Claro. Bueno, mira. Mira, yo me quedé muy sorprendida una vez que fui a Italia Mm, y estuve, por ejemplo, en Pompeya. vale, uff, Es que es espectacular. O sea, las ciudades con sus pasos de cebra, con sus bares, casas de plantas donde ya existía la evacuación pues de las aguas mm. fecales y de todo esto. O sea, es que eso estaba ya inventado. Claro, es que por eso, ¿por qué? Y eso me lleva a una pregunta, ¿no? El por qué antes de todo esto no pudo haber existido otra civilización también avanzada, pero no avanzada al nivel que todos o que la gran mayoría habrá escuchado con naves, con coches voladores y con no sé qué, no, sino avanzadas incluso más que nosotros a nivel unión con la naturaleza, Total, ¿sabes? total, Porque, totalmente. hostia, Ujú. nosotros desde hace muchos años estamos muy despegados de todo eso y también es una lástima. Muchísimo, muchísimo. Yo creo que está habiendo creo que ya lo comenté, está habiendo una vuelta a la conexión con nuestra esencia, Mm, pero es muy paulatina y es muy lenta. claro, Pero es que creo que además es que lo necesitamos levantar la cabeza de las puñeteras pantallas, tal que cual. nos da muchas cosas buenas, pero hay veces que, bueno, esto es como todo, que en su justa medida. Exacto. Bueno, lo justo, pues En mira, su- para trabajar o para lo que sea mm, y a desconectar. Te das una vuelta por el bosque, que es lo más sano que hay. hombre. Incluso, que yo lo he probado y la primera vez fue espectacular, abrazar un árbol. Mira, yo eso no lo he hecho. Hazlo. Vale. Muy recomendable. La primera vez vas a flipar. Sí, fíjate. Si vas predispuesta con esa... Va, voy, no, no aquello de abrazar y fuera, sino Sí, ya, hombre, tienes ¿sabes? Que intentar sentirlo. conectar. Total, sí. Brutal. Brutal. Y yo creo ¿Ves? que esa parte de conexión con la naturaleza la tenían los atlantes. Por eso para mí Total. yo los considero los mejores navegantes del mundo, porque sabían cuándo salir, cuándo no salir, según el viento, según todo. Y es que eran brutales, brutales. Tenían un control de los fenómenos atmosféricos, del Mm. tema de la astronomía y de todo eso, que era un vínculo directo, porque era directamente de la observación. Ahora tú Ahí. quieres saber cuándo hay luna llena y te vas a la puñetera app. O sea, que Buscas yo lo hago yo Google, también. ¿cuándo hay luna llena? Eso es, Ya pero es está. que antes no tenían por narices que estar observando los fenómenos Claro. y trabajar con ellos. O sea, que es que no les quedaba tampoco otra. Vale, ahora ya voy a saco, ¿eh? Según tú, ¿dónde está la Atlántida? ¿O dónde piensas tú que está la Atlántida? La famosa Vale. isla central de los anillos concéntricos y tal. Yo sigo pensando que está en la zona
entre, entre Chiclana, San Fernando, Puerto de Santa María, Rota, Chipiona, Vale. Sanlúcar, Ujú. toda esa zona. Que eso sería la parte occidental de Cádiz, ¿no? Si no voy equivocado. Efectivamente, sí. Como Vale. decía Platón, Ujú. más allá de las columnas de Hércules. Claro, pero fíjate que la palabra más allá tiene una connotación más importante de lo que suele parecer. O sea, el más allá, por lo que he estado investigando, no se refiere a 50 o 100 o 200 kilómetros, sino es algo tan lejano que incluso ellos, los propios griegos, el inframundo ya decían que estaba más allá. O sea, estamos hablando de Ah, distancias extremas, hombre, distancias muy largas. ¿Sabes? O sea, yo claro, por por eso eso. yo pienso, perdona, yo pienso que No, no. está mucho más allá de la propia península ibérica. No digo que no formara parte de la civilización atlante, evidentemente lo fue, lo que después fueron llamados los tartesos. Pero lo que es la capital, lo que todos conocemos, repito, con los anillos No. concéntricos, que se la llevó una inundación en un día y una noche, y toda esa historia que todos alguna vez en nuestra vida hemos escuchado, yo creo que no está en lo que es el sur de España. Yo creo que eso es Creo que es tal que está cual incluso una más allá. isla, sí, están justo en mitad del Atlántico. A ver, teniendo en cuenta, ¿vale? Y si quieres ponemos un poco en situación a la gente que nos está Sí, claro. escuchando y que no está en este sentido, ¿no? La civilización atlántica no era una civilización bajo el agua, ¿verdad? Como nos han Exacto. hecho en las películas de ciencia ficción o en los dibujos animados y tal, sino que el océano Atlántico estaba mucho más bajo. De Ajá. hecho, ahora mismo hay en el estrecho, tiene alrededor de unos 14 kilómetros de distancia, ha llegado a estar incluso a unos 7 kilómetros Sí, de distancia, con lo cual el nivel del agua estaba mucho más bajo y eso permitía que hubiera vida mucho más allá de donde está ahora mismo la orilla, correcto. ¿vale? Con lo cual, ¿lo veo factible? Sí. Había Sí, aproximadamente, me parece que eran unos 120 metros menos, que eso en sí, más o kilómetros menos. en llano, es que son kilómetros. Son muchos. Es que son kilómetros, Son sí. muchos kilómetros. Claro, 120 metros menos, que así a simple vista puede parecer poco. Pero claro, Sí, si tú vamos. cuentas lo que tú dices, 120 metros, yo me quedo sin casa, por literalmente, ejemplo. claro, ahí está. Es que es mucho, parece muy Sí, poco, pero es muchísimo. Y claro, ¿quién sí. te dice que no sea posible que en mitad del Atlántico haya alguna isla que ahora mismo esté hundida, ¿vale? Por la razón que sea, ah, Ujú. pues que allí estuviera la capital del reino atlante o de la civilización atlante. Y te diré, No lo descarto. ¿por qué pienso que está allí? Ujú. Am, donde yo digo que está más o menos al sur de las Azores, ¿vale? Después ya Vale. pondré por aquí alguna foto para que lo veas. Y digamos que en ese punto, o muy cerca de allí, está la unión de tres placas tectónicas, que son la europea, la norteamericana y la africana. Ujú. Claro, es un punto de conjunción de presión geológica muy grande. Sí. ¿Es posible que hace 12.000 años, que ahora entraremos en ese número, hubiera allí un inmenso terremoto, submarino evidentemente, el cual provocara un tsunami y se llevara por delante todo lo que habría allí? Eso es. De hecho, volvemos otra vez a Platón y al tema de los griegos. Un gran amigo mío dice, otra vez los griegos. Em, sí, decían que a muchos más kilómetros estaba. Por eso lo que dices tú de más allá de las columnas de Hércules, claro, Mm, es que era mucho más allá. claro. Lo que yo creo también es que es una zona muy fangosa, ¿vale? Hay mucho sedimento encima, como tú bien sabes, Mm, y yo creo que llegar ahí aún no se ha podido llegar. Yo creo que claro. ahora mismo se están haciendo diferentes descubrimientos porque la tecnología ha avanzado. Entonces hay Ahí está. escáneres que te dan datos de cosas que hay muchos metros en profundidad, o con el tema de los drones, o con todo esto, y yo creo y confío que todavía tiene mucho que salir. Sí, yo creo que sí. O sea, tiene que salir un montón de Sí, cosas. Sí que es verdad que hay muchas teorías. He visto muchos sí. documentales diciendo, por ejemplo, ah, que lo que describe Platón en el Timeo y el Critias
no fue nada más que la isla de Santorini cuando explotó. Que ahí estaba viviendo una civilización en ese momento, reventó y fue como un... Platón lo quiso plasmar como una alegoría, ¿no? Como un mito a lo que pasó allí. No me lo creo, sinceramente, porque Yo si no, tampoco. no hubiera puesto lo de las columnas de Heracles. Eso es, dice lo de las columnas de Hércules y más allá. Y de todas maneras, él habla de que lo que le dice un bisbisbistío, que era Solón, Ahí está. claro, y Solón igual habla en la zona, y Platón lo dice, en la zona llamada Gades o Gadir, no sé en aquel Gadir. momento, ahora mismo hace ya que leí lo de Platón, pero, o Mm. sea, que es que dice la zona exacta, entonces no es Santorini, no sé qué, ¿sabes? Exacto, por eso estas teorías, las que entran dentro del mar Mediterráneo, digamos, no me las creo, sinceramente. Con todo el No, perdón yo y tampoco. el respeto a esos investigadores, pero yo no me las creo. O sea, no sé por dónde pillarlas, sinceramente. Es que no. No. Claro, tiene que ser Y luego de... además habla por ejemplo, que a mí me hace también otra de las cosas que a mí me tocan es que había mucho toro y mucha vaca. Sí, Por ejemplo, todas las ganaderías bravas de que van a las ventas y a las grandes plazas están todas alrededor del pueblo de mi madre, Medina Sidonia, es una colina, pues todo alrededor están todas las ganaderías de hostia, ganado bravo. Sí, y luego además tenemos, o sea, en Cádiz hay una raza que es autóctona de allí, que es la retinta. vale. Entonces, Wow. ahí es, sí, es muy ilustrativo Ujú. porque claro, ahí no te está hablando de la vaca asturiana, de una vaca Exacto. rubia, sino que te habla de un ganado bravo y de un ganado diferente a una vaca normal. Claro, sí, algo muy en Entonces, concreto. algo muy claro, algo muy concreto. Claro, ya está. Una zona donde había un clima donde se podía sembrar y cultivar todo el año. También lo tienes ahí. Evidentemente. O Evidentemente. sea, que yo creo que es que hay determinados datos que yo... que habla más también. Habla de una ciudad que estaba recubierta de un metal rojizo. En aquella zona se extraía estaba el metal el oricalco, que Sí. era una mezcla de cobre y no me acuerdo qué otra cosa más, pero claro, el cobre es un metal rojizo y además decía que brillaba con el Sí, sol. la luz del fuego. La traducción era esa, ¿no? Luz del fuego brillante o alguna cosa así me parece que era. Eso es. Y además se llamaba cobre de montaña. La luz del cobre de montaña o algo así, sí. Efectivamente. O sea, quiero decir que es que hay muchos datos que todos esto es como una línea de puntos. Exacto. No es una prueba exacta, pero cuando tú unes todo, Correcto. te da que pensar, claro. Claro, por allí, por la zona de Sevilla, están las minas de Río Tinto, por ejemplo. Claro, en Huelva, Río Tinto, En Huelva, eso. efectivamente. Y además se sabe que eso se lleva explotando miles de años. Exacto. Claro, son minas enormes, Miles. inmensas. Hombre, hombre. Por Claro, es que eso. la gente tiene ese... Bueno, también por las películas, evidentemente, ¿no? Esa imagen del oricalco como ese mineral mágico que te da poderes y historias, pero no es cobre con... No sé con qué otra... Estaño, me parece. Sí, puede Me ser parece que era fácil, sí. estaño, que lo mezclaban y obtenían, pues, esa aleación, pues, para construir las casas o para decorarlas o lo que fuera, y Claro. obtenía ese color rojizo ante la luz del sol. Y tú fíjate la luz que hay allí, que se llama la Costa Exacto. de la Luz. Se llama la Claro. Costa de la Luz porque es una luz muy clara. Yo no sé, la gente que no haya ido, o incluso la gente que ha ido, sabes que allí la claridad es como especial, Sí, es como más brillante de lo molesta normal. más el sol, es más blanca. Sí. Es más blanca, pues con esa luz y con el brillo del cobre, pues claro, aquello pues parecería una ciudad casi que mágica. Ahí está. Claro, de hecho, fíjate, yo no sé si se refería a la capital de la Atlántida o no, pero en la Biblia es posible que apareciera Tartesos, Mm, llamada Tarsis, una ciudad efectivamente. marítima donde iban prácticamente todo el mundo conocido en aquel momento a comerciar pues con metales preciosos, con especias, con un montón de cosas, Totalmente. ¿sabes? Y dices, Claro, hostia, que allí salga en hay, la Biblia. No, perdona que te corte, allí hay, no soy maleducada, es que mi TDAH me no te hace ser preocupes, tú así. córtame lo que necesites. Eh, hay vestigios y se ha descubierto que allí había elefantes, Sí, pero elefante asiático. Y exacto. además había elefantes como de dos razas distintas o de dos tipos distintos. Y allí había muchísimo comercio de marfil. Sí.
también, lo que estamos hablando de todo el comercio. O sea, había un comercio bastante importante. Había comercio también con el tema del pescado, los corrales de pesca que Mm, se han descubierto. Igual, volvemos a lo mismo. Eso eran cosas que estaban muchos kilómetros para dentro del mar. Creo que ahora mismo, según está la orilla, me parece que es kilómetro 200 aproximadamente, donde están los corrales de pesca vale. y todavía que es que se usaban a modo de almadraba, ahí entraba el agua. Y el comercio también de pescado y bajaban los burros hasta abajo y se Mm. llevaban pescado para un montón de cosas mucho más lejos de lo que de la orilla. O sea que la importancia comercial de esa zona es muy importante. Claro, era importantísima. Y Mm. ahora te pregunto, ah, ¿tú conoces la historia de cómo se descubrió Troya? Uy, ahí me pillas. Es por la comparativa de una ciudad mítica considerada en su momento, también con la Atlántida, ¿no? Pues Troya, Ujú. te lo resumo Sí, brevemente. por fin. En el siglo XIX hubo un arqueólogo alemán, Heinrich Schliemann, que estaba obsesionado con Troya. Se leyó la Ilíada y estaba obsesionadísimo. Pero claro, la pintaban como la ciudad mítica, una ciudad de leyenda que no existía, pero... Y él dijo, no, no, tengo que encontrarla por mis santos, ¿sabes? Sí. Y bueno, pues a base de sus otros trabajos, pues fue consiguiendo dinero, tenía pasta, y dijo, voy allí. Y él se creía que estaba en Turquía, por descripciones que daba Homero en el libro, ¿no? Y fue allí. Y estuve investigando en 2 o 3 sitios, pero no le acababan de cuadrar. Y dijo, hostia, tengo que encontrar una manera de, de investigar el sitio donde vaya y que sea factible para decir, aquí es posible que esté. ¿Y qué hizo? Pues en el libro, Homero nos explica que Aquiles da una vuelta corriendo a la ciudad de Troya y tarda X tiempo. Y él dijo, aquí tengo la prueba. Si yo creo que la ciudad está en el punto X, doy una vuelta alrededor de la ciudad y si tardo el mismo tiempo, allí Ah, es. claro. Y fue probando y hasta que encontró un lugar, un montecito pequeño, al este de Turquía, no, perdón, al oeste de Turquía, casi tocando al mar Egeo, y dijo, yo me parece que es aquí donde puede estar. Dicho y hecho, hizo la vuelta, pam, el tiempo clavado. Uy. Y dijo, bueno, pues me voy a poner a excavar. Contrata un equipo, estuvo bastantes meses, incluso años, excavando sin parar. Hasta que encontró los restos de unas murallas y de casas. Me dijo, esto por aquí ya vamos muy bien. Pero aquí llegó el punto que se le fue la pinza, se le fue la olla. Porque dijo, las excavaciones van muy lentas. Tengo que encontrar una manera más rápida de excavar para, para comprobar de que esto es Troya. ¿Qué hizo? Pólvora. Ajá. Petó. O sea, puso Claro. varios explosivos y tal, y aquello reventó. ¿Desgració mucho la zona? Sí. Pero tuvo su parte positiva. Se dio cuenta de que no hubo una Troya, habían 7. Una encima de otra. Efectivamente. ¿Sabes? Y claro, ¿cómo sabía cuál era su Troya, la que él buscaba? Homero nos cuenta en la Ilíada de que aquella Troya la incendiaron. La quemaron toda. Por lo tanto, mirando en las capas de las diferentes Troyas que había, encontró la Troya de Homero por la capa de ceniza. Claro, por donde había habido un incendio. Ahí está. Y a partir de aquí ya Y se en el puso a siglo excavar ahí. XIX. Sí, exacto, en O sea, 1800, era finales, 1880 o 1890, me parece. Pero eso me sí, refiero a que es reciente. exacto, O sea, relativamente reciente para lo que es descubrir algo como Troya. correcto. Hasta que, ya excavando más profundamente, ya tenían parte de la ciudad ya al descubierto con las murallas y todo, descubrieron las famosas joyas de Helena de Troya. ¿Y cómo comprobaron que era de la misma época? Pues en el otro lado del mar Egeo encontraron ah,
grabado en oro, la cara del rey Agamenón, que fue el que combatió en la guerra de Troya. Efectivamente. Por lo tanto, comparando las joyas de Helena de Troya y es que no sé cómo se llama este tipo de arte, ¿no? Que es plasmar una cara en una lámina de oro en este caso, no sé cómo se llama, tiene un nombre pero no lo sé. Comparando estas dos, bueno, estas varias piezas de oro, se dieron cuenta de que sí, de que compartían la misma época. Cuando hicieron la datación, ¿no? Por lo tanto, ahí ya tienes la respuesta. Entonces, mi pregunta a todo esto es si Troya, considerada una ciudad mítica, en su momento la encontraron. ¿Por qué con la Atlántida no? Pues yo tengo una teoría y vamos, las últimas cosas que he estado viendo en este sentido me dan un poco la razón. En aquella zona no se destina dinero para investigaciones, ¿no? De hecho, yo considero que ahora tienen bastante dinero porque la época en la que yo, bueno, desde que yo nací, que llevo yendo allí toda la vida, que no iba nadie. De Sí. hecho, nadie conocía lo que era Chiclana. Yo, cuando mi hermano y yo decimos vamos a Chiclana, decía la gente, ¿eso qué es? Hostia. Como mucho te lo confundían con Chipiona. Ya, joder. Sí, eso no era jurado, no. Te tengo que estar dando collejas hasta Chipiona. Y ha cambiado mucho. Yo creo que ahora mismo, que la zona se ha enriquecido muchísimo. Tú fíjate, un ayuntamiento como el ayuntamiento de Chiclana, que es nada. Ya. No había nada en la zona bueno, la parte de los hoteles del Nuevo Santi Petri no existía. Yo he conocido Bueno, eso claro. sin existir. No existía nada. Mm. Yo creo que ahora deberían de destinar unas partidas a investigación. Hay la Universidad de Cádiz, que está muy encima, ha hecho muchos cursos y tal, pero cada vez que, o sea, piden por favor que haya partidas para investigación. Y siempre se ha pasado mucho del tema. Y como mucho, pues eso, si se hacían obras o se hacía ingeniería o lo que sea y encontraban algo, es como tapa, tapa, tapa que seguimos. Esto lo he vivido yo aquí en Madrid, para que veas un ejemplo. Un familiar mío estaba llevando Esto es un ejemplo que yo he vivido para que veas que allí se da muchísimo más, ¿no? Estaba llevando las obras del tren a la Warner. Vale. En la época, me parece que estaba, aquí ya nos vamos, Esperanza Aguirre en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y en esas obras se encontraron cosas bastante importantes. Por lo que me dijeron, restos arqueológicos, ¿no? Restos arqueológicos bastante importantes, y se dio la orden de tapa y tira. Te estoy hablando aquí en Madrid, hace nada. ¿Cuándo se ha hecho el tren a la Warner? Nada. No. Con lo cual allí, que es verdad que a lo mejor la cultura es un poco más la cultura de la gente de a pie de calle, ¿no? No quiero decir que no sea toda, ¿vale? Pero viven un poco más en el día a día y a lo mejor esas cosas a la hora de comer, por así decirlo, es como que interesa menos. Y luego además, vuelvo a insistir en política, ha habido gobiernos que se han dedicado a llevárselo calentito y a tener a la gente pues no muy bien atendida. Pero digo yo que ahora que ya se ha certificado que X territorio pertenecen a una ciudad, que otra está enriquecida, porque vuelvo a decir, lo que se tiene que estar llevando el Ayuntamiento de Chiclana con todo lo que se ha hecho ahí, claro. ¿vale? Destinad partidas a investigación. Que tenga que venir un señor americano, bueno, medio americano, medio italiano, medio de todo, como es Michael Donnellan, con dispositivos y con cosas, o sea, con elementos de investigación propios para llevar aquí a cabo una investigación que no se ha hecho nunca en los años que estamos, pues joder, da un poco de rabia, porque el hecho es que esto lo podríamos haber hecho nosotros mucho tiempo antes. Y a lo mejor incluso habiéndolo hecho tiempo antes, con los sucesivos temporales que ha habido, que se han perdido muchas cosas, hubiéramos encontrado mucho más. Y tanto, madre mía. Pero claro, eso me lleva a la pregunta. ¿Interesa o no interesa? Es que yo creo que no interesa. Que no les ha interesado, es a lo que voy. Creo que no les ha interesado. Pero ya en un sentido, incluso la gente dirá más como más conspiranoico, ¿no? ¿Interesa saber el origen real de la humanidad?
porque es bien sabido que la humanidad no tiene los años que nos explica la historia. Si no te vas Hombre, a Turquía, a Göbekli Tepe, no sé si lo conoces, lo sí, iba, es, lo iba a nombrar después por el claro, tema de la estructura circular, tiene 12.000 años, aproximadamente, 1.000 arriba, 1.000 abajo. aproximadamente. Claro, lo que nos venden los libros, que a 3.000 años antes de Cristo fue cuando se empezaron a sentar los humanos en poblados, eso es una mentira como una catedral. Y hace falta Claro, una actualización extrema de toda la historia que se está enseñando en primaria, en secundaria total. y en la universidad, en todos sitios. Claro, es que, ¿cómo desmontas ahora, por ejemplo, con todo lo que hay montado alrededor, lo que hemos hablado antes? Que Colón no descubrió América. Cuando se sabe que ya fue. ¿Qué haces? ¿Cómo desmontas todo ese paradigma y todo ese marketing que se hizo? Se te echan encima. Porque o sea, hay vestigios y hay documentos. Muchas veces la gente, pues, ¿y cómo hay pirámides allí al otro lado y las hay aquí en Egipto igual? Porque había comunicación por mar. Ya navegaban, en el Atlántico se navegaba, se iba por la corriente de las Canarias y se Claro. volvía por la de las Azores. Luego el mar, lo que hablábamos, estaba mucho más bajo. No me acuerdo quién fue o dónde sale que cuando se va allí a América hubo quien dijo, hombre, dijisteis que volvíais. ¿Dónde sale eso? Claro. Que los reyes blancos iban a volver, claro, dirían aquellos que llegaron, no sé, la primera vez que venimos, no. Iban, o sea, ellos sabían a lo que iban. Los hermanos Pinzones, que eran de la zona, ellos ya sabían que se navegaba hasta allí. Claro. Es que O sea, el, y el, fue, el propio Colón capitaneando los tres barcos, la Pinta, la Niña y la Santa María, ya había ido como marinero a las Américas. claro que se había Por eso ido, sabía dónde iba. Las Indias. Mentira. claro. Eso fue como tú dices, una propaganda enorme para darle todo el poder del descubrimiento de América a España. Claro, Y eso ya fue está. una maniobra política, Claro, evidentemente. totalmente, totalmente. O Pero sea, que... Didi, perdona. dime. No, no, Didi. Cuando luego vuelve a subir el nivel del mar, que es Mm, cuando ya se supone o se entiende que es cuando se tapa por el agua toda la civilización atlántica, ellos tienen que subirse para arriba claro. porque, claro, les pillaba el agua, lo que hablamos de la subida o bien mediante un tsunami o se habla que las subidas, aunque se produjo de manera paulatina, había subidas muy importantes que Mm, además eran solo en 2 o 3 generaciones ya se había subido muchísimo el mar. En la cueva de la Laja Alta, que está en Jimena de la Frontera, muy cerca de Medina Sidonia, allí mm. iba mi abuelo, porque mi abuelo era el maestro del pueblo. Ah, Mi vale. abuelo, aparte de ser maestro en Medina Sidonia, también iba pues, a Paterna o iba a Jimena, iba a dar clases. Allí en Jimena, que está la cueva de la Laja Alta, Mm, allí hay pinturas en las cuevas en las que hay representados barcos con remos, pero no un barco, flotas enormes de exacto. barcos. He visto Digo, esas imágenes y son espectaculares. claro, digo yo que, hombre, la gente no se la inventaría. Hay cuevas en las que hay representaciones de animales o representaciones de personas, claro, Claro. porque yo tengo una persona delante, pues la represento. Pero una persona que no ha visto nunca un barco con remos, no creo yo que se lo inventara. No, ni de coña. Entonces, claro, eso nos dice que había navegación y había navegación importante de barcos grandes con remos, no una barquita para pescar. Exacto. ¿Y qué me dices de Con lo- Cancho Roano? bueno, es que claro, que volvemos a lo mismo. Ah, con ese Entonces, pedazo de piedra justo en la entrada, con una especie de soldado grabado en piedra, con los tres anillos total, concéntricos. es que vamos, yo creo que es que no ha interesado mucho. No, no, porque tenían que cambiar prácticamente no, todo el origen de la historia de la humanidad. Es que es así de sencillo. Y es que aparte, volviendo al tema de América, aquí en este libro, Perdón. no, tranquila, Platón, cuando describe la situación de la isla que se hundió, o que el tsunami se la llevó, la gran catástrofe que El se... cataclismo, ¿no? Dicen que hubo un Exacto, cataclismo en 11.400 años. sí, cuenta ah, que a través de todas las islas pequeñas que había alrededor, podías llegar al otro continente. O sea, Platón en el año 400 y pico antes de Cristo nos estaba describiendo América. Total, Y me vas a decir total. que Colón la descubrió en el 1492.
Mm, No, no, te digo yo que no. Lo que pasa es que romper ese paradigma ahora mismo y desmontar toda la historia, pues, claro, ¿qué vas a hacer? ahí está. Es que aparte después, lo que te decía de las leyendas mesoamericanas, ¿no? Pues está la leyenda de Aztlán, que es también una isla mítica que se hundió bajo el mar, de donde provenían los reyes que les enseñaron todo, pues la cultura, la astronomía, todo. Dice, fíjate tú qué casualidad. Mm, es que desmontan muchísimas cosas. Hay un estudio Todas. de la Universidad de Cádiz Sí. que es muy bueno porque además trata de eso, de quiénes fueron los primeros navegantes y te dice por restos arqueológicos, por pinturas, por útiles que han ido pasando, incluso por la raza de perro Hostia. que llega allí, porque llega por barco, ¿Eh? como el itinerario era el mismo, Mediterráneo, Canarias, América. Claro. Vasijas, Mediterráneo, Canarias, América. El perro, los perros que llegaron, que había allí cuando se los encuentra Colón, no eran descendientes del husky siberiano. O sea, y los marineros llevaban perros, ¿no? Formas de enterrar los muertos, símbolos, simbología, hasta las grapas. Es que esto me llama muchísimo la atención porque me gustan mucho los detallitos. Hasta las grapas de cómo van ancladas las piedras de las pirámides Mm. son exactamente igual que las de Egipto. Mira, el término ATL, ¿vale? Atlántida, ATL. En el otro lado del mar Atlántico significa que viene del agua. Claro. No sé, ¿qué más pistas necesitamos ya? ¿Sabes? O sea, me estás diciendo que culturas, vamos a poner la maya con la egipcia, separadas por miles y miles de kilómetros, tienen el mismo sentido de construcción de pirámides, astronómico, Total. ah, todo, todo. Y aparte, toda, Dioses que se llaman igual, claro, con los mismos atributos, la misma forma de representarlos. Hay un grabado, una pintura, no me acuerdo de dónde sale, que hay dos, dos personas indígenas americanos que están sujetando, no sé qué le estaban haciendo, ahora mismo no lo recuerdo, pero a un hombre blanco. Y es una pintura precolombina. Si no así, habían visto un hombre blanco nunca, ¿por qué se les ocurre representar un hombre blanco? claro, y es que aparte todas estas civilizaciones comparten una leyenda, vamos a llamarlo así, ¿vale? Que es que esa civilización, pues vamos a llamarla egipcia, la maya, la que sea, empieza cuando hombres blancos barbudos, los dioses, aparecen desde el mar, desde el agua, y es que son ellos los que los enseñan todo. Todas Claro. tienen ese punto en común. Unos lo llaman Quetzalcoatl, el otro lo llama tal, el otro no sé qué, pero la historia Mm, es la misma. sí, Dices, un nexo tiene que haber ahí a la fuerza. sí. A la fuerza. Y si tú unes, es que es muy simple. Mm. América, por englobarlo todo. Egipto, que hay en medio. Pues el No hace falta ser un premio Atlántico. Nobel, ¿eh? O sea, es... te quedaste bloqueado. Hola, ¿Hola? ¿me ves? Ah, ya sí, ya sí. Ahora sí, se había quedado pillado. Sí, sí, se había quedado pillado, sí. Iba a escribirte, digo, ¿dónde ha ido? No sé. Me he ido. Bueno, esto ya lo cortaré. No, pues decía eso, ¿no? Que como América y Egipto, ¿qué hay en medio? El Atlántico. Ya está. O sea, es el punto de nexo perfecto para que una cultura que se crió aquí en medio se dividiera por todo el mundo conocido que era Claro. eso.
Y además un Atlántico que, como hemos dicho antes, estaba más Ahí bajo, está. navegable por las corrientes submarinas Ujú. y todo esto. Es que no hay más. Mira, hay una cosa. em, la parte que, lo digo como ejemplo Sí, sí. también, hay la parte que une el acantilado de Chiclana de la Frontera, que es el que está justo enfrente del castillo de Sentipetri, todo eso ahí son rocas. Cuando baja bastante la marea, ahora menos, he de decir, pero cuando bajaba bastante la marea, tendría yo pues, 14, 15 años aproximadamente, todavía se podía ir andando. Sí que es verdad que solía ser en mareas vivas, es decir, y sobre todo para Santiago y tal, que están las mareas vivas que son que sube mucho la marea y que baja Ujú. mucho la marea por la posición de la luna, etcétera, 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 se podía pasar por las piedras y ir al castillo. Luego tenías que darte prisa porque si no, no podía volver, Ahí está. ¿vale? Pero sí se podía pasar, con lo cual es perfectamente factible que en la época en la que el Atlántico estaba mucho más bajo pudieras ir andando o por las piedras o por las rocas o por lo que fuera, mucho más allá de lo que es la línea, de donde estaba la línea de la orilla, la línea de costa. Exacto. Es Claro, decir, que son cosas probadas. es eso, geológicamente, bueno, geológicamente, geográficamente, podemos tener una idea de cómo era en aquel entonces lo que viene siendo la línea de costa, la costa pues tanto de España como de las Canarias, de las Azores, Ujú. ¿vale? Y yo considero, claro, piensa que llevo casi 9 años pues investigando todo este tema, ¿no? Yo he visto muchas cosas, bueno, he leído muchas cosas, y yo considero a día de hoy que las Canarias y las Azores son los restos de las islas que había allí que formaban parte de la civilización atlante. Pues podría ser. Hay un mapa muy interesante, vuelvo a remitirme otra vez, Universidad de Cádiz, Sí, sí. Pepe Orihuela, pero porque es que es un investigador, es antropólogo y todo esto, y además la divulgación que hace es muy interesante. Hay un mapa que en una de las últimas ponencias que estuve viendo de él, aparecen unas islas así, en vertical. Sabemos que las Islas Canarias no son en vertical, son más bien en horizontal. Ahí está. Con lo cual, las Canarias apenas no aparecen. Hmm. Y voy con esto a apoyar la teoría tuya. Es decir, es pues, perfectamente factible, o yo lo veo factible dentro de mi ignorancia, que más allá de las columnas de Hércules que decían, a la que se referían era más a las Azores que a las Canarias, porque en el Exacto. mapa de aquel momento, no me acuerdo de qué año es, las islas están puestas en vertical, no en horizontal, o sea, con lo cual no eran las Canarias a las que ese mapa hace referencia. Hay Claro. quien ha dicho que las pusieron en vertical porque es que se les salía del papel, la teoría que he oído yo, digo, vamos Venga, a hombre. ver. Venga ya. Pero sí, pero sí, sí, o sea, las que aparecen son las Azores. Entonces, y bueno, la isla más grande de las Azores, perdonadme que ahora mismo no me acuerdo el nombre, encajaría perfectamente, digo yo, volvemos otra vez a Platón, con lo de que era una isla de unas dimensiones mucho más grandes. Exacto. Que, Y eso Platón lo describe muy bien, porque Platón se lleva la gran descripción a la capital, a la famosa isla con los anillos concéntricos, que tal, que tal. Pero lo que también describe al principio de la historia es que ese conjunto de islas, que habían 10 o 11 si no me equivoco, así hablo de memoria y a veces me falla, porque cada isla estaba destinada a uno de los hijos de Poseidón. Y la capital era parte de Atlas. claro. De ahí le Y viene el además nombre. tenía en el centro un templo, Correcto. precisamente. Ahí está. Y estamos hablando, a ver, si se supone que el cataclismo fue como hace 11.000, algo más de, bueno, 11.000 años aproximadamente, las ruinas de Göbekli Tepe que ya tienen la estructura circular y Mm. demás, que son posteriores, perfectamente, una civilización antigua podía haber utilizado esa estructura de la que se habla, Ahí circular, está. con el templo en el medio. Claro. Claro, es que estamos hablando de que la civilización atlante, según Platón y según Solón, desapareció hace 12.000 años. Porque lo que tú dices, ¿no? Me Cuando, cuadra. cuando Platón escribió esto en el 400 y pico antes de Cristo, él dice que ocurrió 9.000 años antes. Por lo tanto, si sumamos
9.000 más los 400 más los 2.000 que llevamos, son 11.400, 11.000 y pico. Tú Redondeando, fíjate, Platón escribe esto como en el 400. Solón me parece que nace en el 600 algo. sí, O es el sea que bisabuelo, me parece, sí. de Platón. Y ya habla, o sea, ya él lo conocía por Por los sacerdotes egipcios en el templo de Sais que le eso es, explicaron la de historia. Sais, cierto. Con lo cual, Ah, si yo creo vas que las fechas, sumando, es que es muy fácil. Ponle es que están. 11.600, 12.000 años. Claro, que Ujú, desapareció. O sea, ujú. es posible que Göbekli Tepe fuera construida también por ellos. Claro, Lo que tú estás claro. contando, ¿no? O sea, que es muy factible. Mm. ¿Quién dice que no? Es que no. Es que yo, por ejemplo, las teorías esas de los seres que han venido de los ovnis, que han venido a hacer las pirámides y todas estas cosas, es que yo creo que es mucho más mundano. La gente que crea en los ovnis, yo en este caso, pues yo en mi cabeza no, yo soy mucho más práctica, Ya, yo veo mucho más práctico el hecho de los movimientos de las aguas, los procesos geológicos y climáticos que hubo mm, para determinar que aquí había algo que no era una civilización que estaba debajo del agua, sino que antes no lo estaba y ahora sí lo está, exacto. y que era una civilización mucho más grande que llevó a muchos sitios. De hecho, hay en algunos sitios que se habla de las 7 Atlántidas, o sea, te sitúan Atlántidas en Bolivia, creo que por Indonesia La o por ahí. O Antártida. sea, claro, entonces, perfectamente, no a lo mejor tal cual, pero perfectamente pueden haber sido otros núcleos, a lo Claro, mejor no la capital como tal, pero bueno, imagínate España, Madrid no está en todos los sitios, ahí pero hay está. otros núcleos de ciudad que son tan importantes como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla. Mm. Entonces, pudo haber una capital importante y luego otras ciudades menos importantes, pero también con su importancia, que pueden estar efectivamente en todos estos lugares del mundo. Ahí está. Y fíjate, ahora que has nombrado eso de varias partes del mundo, me ha venido a la cabeza un documental que se hizo muy popular hace pocos años en Netflix, que lo dirige, bueno, protagoniza un periodista, un investigador, divulgador, Graham Hancock, ¿vale? Que te habla, creo que no la nombra nunca, de una antigua civilización que gobernaba todo el mundo. Y en uno de los capítulos, me parece que son 8 capítulos o algo así, muy interesante. Si no lo has visto, te lo recomiendo, está muy chulo. Pues sí. Está muy chulo. Me parece que va a Indonesia, una de las islas, y allí descubre que una de las montañas no es una montaña, es una pirámide de más de 20.000 años. Sí, eso sí lo he oído, sí. Y claro, después por, no sé si fue radiofrecuencias o algo así tipo 3D, bueno, uno de los instrumentos que tienen ahora, descubrieron que debajo, ¿vale? Había 3 salas conectadas entre ellas. Y a ver, eso una montaña normal no lo tiene. No, no, no. O sea, que que está perfectamente, se ve que está Se ve perfectamente hecha por la mano del hombre. tal Mm. cual. Dice, a Sí, ver, lo he visto. evidentemente están abandonadas hace muchos años y la naturaleza pues se ha apropiado lo que era suyo. Hombre, Pero se claro. ve perfectamente. Tú dices, hostia, igual he visto esa foto hace 15 años y no me di cuenta. Mm. Incluso se dice que en España hay pirámides. Sí, es que lo he oído yo también de aquí de España, en Mm, el sur de España, que eh, hay algún montículo que se quiere investigar que debajo debería de haber una pirámide. Volvemos a lo que he dicho antes, a ver si ahora con todos los adelantos que hay y todo esto se puede determinar también cosas. Yo sé que la investigación está muy activa en la zona. Por ejemplo, lo que hablábamos de las cuevas de la Laja Alta, en Jimena de la Frontera y tal, ahí han llevado expertos bueno, eso se ha datado 2 veces. mm, Y dicen que es de los fenicios. Han ido expertos en cultura fenicia y han dicho que eso de los fenicios no es. no Y es. se ha solicitado una tercera datación, que esperan que dé una fecha anterior Mm. todavía. O sea, que es que ahora sí que está muy activa la investigación en la zona, cosa de la que yo me alegro. ¿Y qué fecha le han puesto? Justo de los fenicios, dicen. O. Sí, las 2 dataciones habían dado fenicios, pero claro, es lo que decimos. Con los movimientos sísmicos, la climatología y todo eso, y las capas sobre capas que hay, como lo que decías tú de Troya, Ujú. a lo mejor no han llegado a donde la datación está mucho más abajo, pero sí que sé que o sea, se ha pedido una tercera datación. Vale, guay, A hostia. ver lo que sale. O sea, Ya lo es hiper buscaré, interesante. ya lo iré siguiendo.
¿Tú conoces a un señor llamado Athanasius Kircher? No. Era un... A ver, déjame buscarlo para describírtelo bien, porque no quiero cagarla. Se hizo muy popular hace unos años a través de todo esto de la Atlántida. Era un sacerdote jesuita alemán, ¿de acuerdo? Políglota, erudito y estudioso orientalista, de espíritu enciclopédico y uno de los científicos más importantes de la época barroca, Ujú. ¿vale? Estamos hablando de principios del siglo XVII, del 1600. Pues en uno de sus compendios, uno de sus libros que hizo, se dedicaba a dibujar mapas, ¿vale? Y en uno de esos mapas, te voy a poner aquí la imagen para que la veas, Ay, sí. hizo esto. Qué bueno. Arriba a la izquierda, en latín, más o menos dice la isla Atlántida, que es lo que está en el centro, según la descripción de Platón a través de los egipcios. Más o menos viene a decir eso. Vale. ¿No ves algo raro en el mapa? Sí, que veo América a la derecha y África a la izquierda. Vale. Perfecto. Muy buen ojo. Voy a ponerte otra. Es la misma pero girada. Ahora digamos que sí que está bien. Buah, es que cuadra completamente con la península ibérica. Claro, tenemos a la derecha Hispania, España, Total, sí, al la sur península. África El estrecho y África, total, y a la izquierda América. total. ¿Vale? Que estamos hablando del 1600, que según la historia actual ya se había descubierto América hacía 100 años. Vale. Voy a ponerte otra imagen. Quédate con la figura de la isla, la del centro. Uh, casi nada. ¿Qué opinas? Pues que me cuadra mucho. Y aparte, si te fijas, en la imagen de Google Earth que yo he hecho el contorno de la isla, que es increíblemente parecida a la que dibujó Athanasius Kircher en el 1600, si te fijas en el centro, un poquito más al sur, hay como un circulito. Ujú. ¿Lo ves? Sí, sí. Gracias a la herramienta de Google Earth, que puedes medir, tomar medidas y tal, ese círculo, el exterior, el grande, tiene aproximadamente entre 3 y 3,5 kilómetros de diámetro. ¿A qué viene esto? ¿Vas a ir a Platón otra vez? ¿A lo de los estadios? Sí. Ah, Pues que si te vas a la descripción de Platón, eso es. coincide con la medida que nos dice. ¿Ves? Para que veas. Total. Y voy un pelín más allá, y esto ya es cosa mía. Dije, hostia, voy a ver dónde quedan las pirámides dentro del mapa ya global a partir de lo que yo creo que fue la capital Atlante. A ver si se ve bien. ¿Ves? A la izquierda pongo la Atlántida según mi teoría, ¿no? Y a la derecha, en Giza, las pirámides. Si te Ujú. fijas, por arte de magia, por llamarlo de alguna manera, comparten el mismo paralelo, Oh, es verdad, es cierto. ¿vale? Y todas esto que hay aquí al norte de la Atlántida, Ujú. eran las islas que yo te comentaba, que estaban por encima del nivel del mar y que pertenecían también al territorio atlante, juntamente con las Canarias y con el sur de España. Incluso te diré que toda la costa esta de aquí de África. Porque recordemos que en Marruecos tiene un monte llamado el Monte Atlas. Eso es. Y en las Canarias, ahora me van a matar los canarios, pero no me acuerdo en qué isla,
prácticamente en mitad del mar, tienen una estatua del dios Poseidón. Qué maravilla, no lo sabía eso. Sí, lo descubrí de chiripa, ¿eh? Pues que además que yo soy una flipada de la mitología. Pues Claro, es lo que hablábamos, es que para mí la Atlántida reúne tantas cosas de las que a mí me apasionan, que es Cádiz, que es la mitología, que es la antropología, que es un montón de cosas. claro. Y aparte, fíjate que el tema, incluso el tema anillos circulares. Ya hace muchos años, muchos no tampoco, hace unos cuantos años, leí que la antigua Jaén, la primera Jaén, estaba hecha de anillos concéntricos. Porque esa quizás era la manera de construir que tenían en esa época. En aquel momento. Se sabe que en Claro, ciertas épocas los romanos tenían su manera de construir sus edificios o sus ciudades, los griegos tenían la suya, cada cultura tenía su manera de construir. claro. En ese momento, pues seguramente, pues todas las ciudades importantes que tenían, pues cada civilización la construían de cierta manera. Claro, se dijo, Jaén había sido la capital de la Atlántida. Pero a ver, pensemos un poco. O sea, que formó parte no te digo yo que no. Pero que fue la capital, no, por situación, básicamente. ¿Vale? Pero claro, después pensando, dices, a ver, toda civilización ha construido de cierta manera. ¿Por qué no? Fue una manera también de, incluso de honrar lo que le pasó muchos años atrás a la capital Claro. de esta Y lo civilización. que, y lo que dices tú de esa forma de construir, no sé si es en Bolivia o en Perú, que me perdonen también, porque claro, yo tampoco soy experta, hay esa forma, hay restos de ciudades construidas en forma circular. Ujú. Aparte de Gobekli Tepe, hay otra, algo Tepe también, que también tiene esa misma Ah, es la estructura segunda de... que se descubrió. Sí, Sí, perdonadme el nombre, también, porque me quedo con los datos, o sea, con la esencia, pero a veces algunos datos y no, se me tranquilo, van. no te preocupes. Entonces, claro, es que pues, si era lo que decimos, era perfectamente una forma de construir en aquellas épocas. Ahí está. Y con el cataclismo, con aquello que sucedió en aquel momento, claro, es que hay mucha, se ha destruido mucho. Hay incluso los buzos de toda la zona de Cádiz, Rota, Chipiona, toda esta parte, que han descubierto un patrón de destrucción. Hostia. Sí, eso es muy interesante. Han descubierto un patrón de destrucción, además que coincide con el tsunami que hubo en Portugal en Sí, 1700 algo, que ahora están diciendo, por cierto, están diciendo que como es algo cíclico, están esperando que pueda haber un tsunami ahora. Se han hecho ya en Rota, Chipiona, se han hecho ya simulacros de tsunami. ahí Esto está. es, Es que, no sé si ha sido el año pasado o algo así. corrígeme, Y entonces dice, perdón que te corté, María. Corrígeme si me equivoco, porque creo que el sur de España es la única parte de Europa, aparte de Holanda, evidentemente, que tiene alertas por tsunamis. sí, 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 totalmente. Y como dicen que es de un ciclo de aproximadamente 200, 300 años, si ha sido en 1700 algo el que hubo en Portugal, estamos ahí ya en el ciclo. Exacto. Y pues han descubierto que hay un patrón de destrucción que según llegaría el agua, que llegaría por Portugal y Ujú. luego bajaría, el patrón de destrucción va de norte a sur, sin embargo, de sur a norte, por lo que es la costa, no hay tanta destrucción. Ve, hostia. ¿Y por O qué? sea, pues por cómo, por la dirección que tomaría el tsunami a venir Vale, pero no y las sería corrientes. tal y como yo lo veo, ¿eh? Porque claro, yo ahora en mi cabeza me estoy imaginando un tsunami arrasando el sur de España. Mira, soy así de... Pero claro, ya no es la Yo no quiero entrada, imaginarme lo que me quedo sin vacaciones allí. ya no es la entrada, digamos, de esos millones de litros de agua, sino el volver. ¿Sabes? O sea, cuando destruyen, evidentemente destruyen de ida, pero también destruyen de vuelta. Claro. Porque el agua vuelve a su origen. Eso es así. Eso se sabe y está más que demostrado. Pero claro, si Sí, ¿cuál fue el último tsunami que hubo allí en Japón? el de... joder, Fue Japón, ¿no? sí, cuando la central de Fukushima, ¿no? Que se vio afectada. No Hubo un recuerdo qué retroceso año, de las aguas, pero fue hace poco. hubo un retroceso de las aguas y luego ya Ah, empezó a subir. ahí está. También es una de las teorías que dicen que cuando el tsunami de Portugal, al retirarse las aguas, fue cuando se vio los restos
de alguna civilización allí. Hostia. Esa teoría no la había escuchado nunca y me parece muy interesante. Claro, lo que pasa, bueno, tenemos suerte porque está más o menos estudiado que desde que empiece en Portugal hasta que nos pille, me parece que nos dan unos 30-33 minutos para salir pitando. Hostia, pero O sea, eso depende de la intensidad también del terremoto. digo yo que sí, pero aproximadamente nos da tiempo a irnos un poco. Hostia, pero claro, es que eso me confirma más todavía la teoría que te he comentado antes, ¿no? De que, claro, las Azores, digamos que están al este de Portugal. Están justo mirando frente a Portugal. Claro, lo que he dicho antes de la unión de las tres placas tectónicas. La europea, la africana y la norteamericana. El origen del terremoto tiene que ser allí, a la fuerza. Y evidentemente también el origen del tsunami. Por lo tanto, Claro. depende de la potencia, de la magnitud del terremoto que es que sea, ¿no? Por ejemplo, si es una escala 9, agárrate. O sea, estamos hablando de olas de 30, de 30 y pico de metros. Claro. Y otra de las teorías, que no sé si la conoces tú también, es que por qué en la zona que a priori a veces que se ha pensado que era la zona del castillo de Santipetri, entre San Fernando, entre Camposoto y Chiclana, con la salida del Guadalquivir y la Sí. entrada de aguas, tendría que haber, por el arrastre y por la corriente, más restos Claro. de la civilización que había allí, más cerca de Santipetri. Y la teoría es que no, precisamente por ese patrón de destrucción que lo lleva para arriba. Entonces, cuando ha habido el tsunami, ha sido mucho más fuerte que lo que la salida del Guadalquivir y la entrada de aguas ahí pudiera ir dejando hasta Santipetri. Por eso Santipetri se ha descartado, Claro. porque no había ningún resto allí. ¿Y cómo es posible? Si aquí también hay corrientes para acá, ya. Pero porque ese patrón que llevó la destrucción mucho más en ese sentido, sur-norte. Wow. Me parece muy interesante esa teoría, me parece brutal. Y Mm. creo que puedo dar muchas explicaciones, la verdad. Pero claro, es lo que hemos comentado hace un rato, ¿no? Que falta gente, faltan personas interesadas en apostar en esto, en financiarlo básicamente. Hostia, yo créeme que yo soy muy peliculero, ¿vale? Pero a mí me falta un ricachón que le sobre la pasta y que diga, vamos a hacerlo. Lo estaba pensando. Digo, alguien con pasta. Bueno, escucha, que teníamos a la duquesa de Medina Sidonia, la duquesa roja, ¿Eh? que esa señora, aparte, claro, como tenía mucha pasta, tenía muchísima documentación, Claro. muchísimos tratados, muchísimas cosas, y luego aparte ella se dedicaba a investigar y se dedicaba a escribir. O sea que a raíz de todos los documentos que tenía esa señora, es por lo que también ha podido haber muchos avances y muchas cosas de donde tirar. Wow. Alucinante. Mira, hace Que ahora un... está abierto, ahora se puede ir al Ah, ¿se palacio puede de ir? ella. Sí, creo que sí, Hostia. creo que sí. Pues mira, hace un tiempo, no hace mucho, con Laura, hicimos un programa con Jesús Camacho, también dedicado al tema de la Atlántida, ¿no? Jesús Camacho es uno de los principales investigadores actuales español que se dedica a eso, a investigar a Sí, 100% el tema de la Atlántida, ¿no? Y él sostiene que la capital atlante estaba en Sevilla, que era la actual Sevilla. vale. He oído esas teorías, pero volvemos a lo mismo que te estuve diciendo con el nivel de las aguas que se fueron a las cuevas y tal. El nivel de las aguas subió a posteriori. Hmm, De hecho, por ejemplo, por Sevilla y Trebujena y tal, hay vestigios de que había incluso un puerto, sí. pero eso ya es con las aguas más subidas. En el lago Ligustinus, En el lago Ligustino, efectivamente. Pero eso es cuando estaba ya el agua mucho más claro. arriba. Por eso que ni mucho menos quiero quitarle mérito a Jesús ni a su equipo, ni muchísimo No, menos, no, ¿eh? no, no. Pero hay cosas que dices, a ver, sí y no. ¿Vale? Hay cosas que te la puedo llegar a comprar, pero hay otras cosas que no. Y esta es una de los que de las que tú has dicho, ¿no? Y nombró varias cosas más que me pareció muy interesante. Que hay varios sitios en la ciudad de Sevilla ah, hechas por los masones para dar pistas. ¿Sabes? Las típicas, es muy código da Vinci, ¿vale? Pero Sí, me flipan, no, bueno, me encanta. me flipan. Cádiz ciudad está llena de simbología masónica y Rosacruz. Y Rosacruz, hostia, cojonante. Sí, muchísimo, Cojonante. Y no sé, muchísimo. a ver si recuerdo que estoy hablando de memoria, ¿eh? No sé si dijo la Plaza España, me parece, que es como un semicírculo
pero con los 3 círculos concéntricos en el centro, como con la entrada de un puerto, que tú la ves aérea y lo estuve buscando por Google Earth y es acojonante. Es increíble. Es brutal, dices, me cago en la hostia. Y eso está hecho por quién era. Era Aníbal. ¿Aníbal qué? Un arquitecto muy famoso. Aníbal Laguna, me parece, o algo así, puede ser. No, ese es un diseñador. Diseñador. ¿Has visto la película de Caos grabada allí? No, O sea, la serie, perdón, la serie de Caos. la verdad Buah, que no. está muy interesante. Arquitecto. A ver si lo encuentro, ¿eh? Aníbal González. Que se decía que era un masón, ¿no? Y que cuando construyó todo esto, pues dejó las pistas, ¿vale? Para que se pudiera encontrar o para decir que allí estuvo la Atlántida. Y me pareció muy interesante, sinceramente. Me pareció algo muy chulo. Y hostia, es que el tema de la Atlántida da muy de sí, ¿eh? Es que mucho, mucho. Da muy de sí, ya te digo, yo llevo 9 años con esto, hablando con un montón de gente. Y hostia, es acojonante, ¿eh? Es que incluso el propio James Cameron hizo un documental. El señor que bajó al Titanic rodó un Es que documental. es impresionante. Y... A ver si sale la serie de Michael Donnellan, Mm, que está pendiente de estreno. Está hecha ya la primera temporada y, bueno, o sea, tienen para 3. vale, La primera está ya para salir, pero parece ser que está teniendo problemas burocráticos cómo no, cómo no. porque la tiene ya para salir, o sea, Ya, ya está editada, está en la edición de la segunda, todo el vale. material está grabado, pero están teniendo problemas burocráticos Eh, y de permisos y de historias para sacarla, porque ya te digo, creo que hace 2 años ya que anunció que salía y no ha salido todavía. sí, tranquilamente, sí, yo lo vi, bueno, a este chico yo lo descubrí en el podcast de Jordi Wild, Ujú. ¿vale? Y me quedé acojonado, pero claro, yo hay una cosilla que no sé qué, ojalá sea así, también te digo, ¿eh? Pero él dice que en una de las inmersiones que hicieron con los buzos, vieron restos de lo que se suponía que era una ciudad con anillos concéntricos. Ojalá sea así, ojalá dijera, es esto. Claro, o sea, a mí Ojalá, lo que me llama la pero atención es ver las imágenes, ahí pero está. luego por otro lado dicen que como es una zona muy fangosa, y es verdad, hay mucho sedimento y mucho fango encima. Yo no sé si al final han podido verlo o no Ya. Es que tan claramente. ahí está el qué. Y claro, yo el tema del fango también es una cosa que le he estado dando vueltas. Y sí que es verdad que Platón describe eso, ¿no? Que después del cataclismo, pues quedó todo enfangado y el acceso allí era imposible. Entonces, Lo creo. aquí me dirás, ¿y cómo es posible que lo que yo digo de la isla y en medio del Atlántico hubiera fango allí si todo es agua? Pues mi explicación, la que yo doy, que me la podéis comprar o no, eso ya cada uno es libre de hacerlo, es el mar de los Sargazos. Durante Oh, muchos sí, años los propios vikingos tenían ese mar, lo he oído también. que es un mar que va circulando a través de las corrientes que hay alrededor del Sí. Atlántico, lo tenían como un mar mítico de donde salían los monstruos, rollo Kraken, historias, ¿no? Mm. Incluso navegantes españoles, cuando iban con las carabelas hacia allí, hacia América, en tantos cientos de viajes que hicieron para arriba y para abajo, decían que si te quedabas ahí encallado, que era lo más probable, era muy complicado salir de allí. O sea, como si fuera un mar de barro prácticamente, y de allí no salieras. Mira, hay un dato también, de esto de lo que te digo, volviendo a la realidad. Las casas que hay cerca de la playa o cerca de la costa o tal, incluso casi en Chiclana Pueblo, Ujú. si tardas en ir, por ejemplo, a lo mejor vas de verano en verano, nosotros vamos de forma más habitual, pero se hacen rajas, porque por mucho que los cimientos estén bien, siempre se mueve y siempre tienes que arreglar algo, Claro. siempre se abre. Y incluso la mía, por ejemplo, está hecha con unos muros de hormigón así. Bueno, pues siempre sale una rajita, ¿sí? Porque es que toda esa zona no puedes poner, Es o tierra sea, blanda. se está moviendo, es terreno fangoso. Y de hecho, por ejemplo, los fangos allí son muy famosos también, se usan y se cogen para el tema
de cosmética, Ujú. hay allí unas salinas artesanales, las salinas de Santa María, además están precisamente entre Chiclana y sí, el poblado de Santipetri, un poquito más para allá, y allí se hace terapia y con fangos y demás, y nos lo han contado alguna vez, que también cogen y se llevan fango de allí, y es un fango, o Hostia. sea, es que es muy arenoso, Ya. ¿sabes? O sea, no es algo así líquido, no, no, Mm. es denso, a priori parece que es duro, pero no, es como que cede, como si fuera una arcilla, Sí, 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 ¿vale? Que tú coges, puedes coger un bloque de arcilla, pero en cuanto lo tocas, deshace. claro. Pues algo así. Y Wow. sí, yo he ido allí a darme baños de fango y porque dentro de la salina tienen también un spa y además es que es un fango raro, o sea, no es un fango de un charco que ves Ya. y hay barro. No, no, es un fango como muy característico. Y parece a priori, como te digo, parece a priori que es firme, pero Pero no, cede. a la que lo moldeas, o sea, que lo puedes moldear fácilmente. Sí, Claro, es que sí. también vosotros por allí tenéis muy cerca, que también se dijo que estaba allí enterrada, a la capital andante, que es el Coto de Doñana. El coto de Doñana, efectivamente. Que todo eso antes pues era todo prácticamente mar abierto hasta que llegó el tsunami, que a través de la retirada de las aguas que entraron hacia adentro, pues todos los sedimentos que fueron arrastrando se quedaron allí Claro. y formaron toda esa zona pantanosa, tan famosa y tan protegida, evidentemente, con razón, en la actualidad, ¿no? Efectivamente, la zona del Coto de Doñana es toda una zona pantanosa y Claro, fangosa. Allí no se puede acceder y por eso es una reserva, porque como dices, y gracias a que el hombre no puede ir allí a fastidiarlo y por eso también se conserva, porque no se puede acceder fácilmente, incluso exacto. embarcaciones no pueden pasar por, a lo mejor las de cuidado Mm, del ecosistema, lo que sea, tampoco pueden estar por allí claro. circulando fácilmente. Sí, hubo Mm. un investigador, ya hace años que lo vi, no sé si es americano, ahora no me acuerdo. Era ¿Qué un, tienen los americanos con esa zona, eh? Sí, están obsesionados, es brutal, ¿eh? Por algo será, también te digo. Mm. Y se dedicó a hacer, porque él creía, y creo que a día de hoy lo sigue creyendo, que la capital Atlante está ahí debajo. Y a través de fotografía aérea, no sé cómo, consiguió como desdibujar los famosos anillos. Pero claro, es lo que te he dicho antes. No es necesariamente que sea la capital Atlante que todos conocemos, sino otra ciudad que estuviera allí edificada de la misma manera. Total. ¿Sabes? Que ya te digo que Mira, ojalá alguno de estos la descubriera, porque tengo unas ganas ya de que salga todo a la luz. hay ahora una tecnología usa unos escáneres Hmm. que están empezándose ya a decir que las pirámides de Egipto no son lo que conocemos, sino que para abajo hay muchísimo más. Sí, sí, con las famosas esas columnas que descubrieron, que las aguantan o no sé qué, ¿no? Que Que hay no cámaras serían, debajo. que no serían enterramientos, sino que eso sería como vendría a ser como la punta de un obelisco y que Sí, hay mucho más abajo. Entonces, a ver si con esa técnica también se pudiera ver qué hay allí debajo. claro, Por ejemplo, ahora me voy a explicar fatal, ¿eh? Pero sí, sí, eso lo descubrieron a través como de unas partículas que vienen del espacio, que atraviesan las capas más densas de, pues por ejemplo, de las pirámides, incluso de la Tierra, y que les permite ver que hay más abajo. Y creo que fue, no sé cómo se llaman esas partículas, pero yo creo que fue a través de eso. Y me parece una teoría muy chula, porque yo desde hace varios años ah, comparto la teoría de que la esfinge no es lo que es. yo he tenido con Egipto y con la cultura egipcia un, cómo te digo? Amor-odio. Sí, una relación de amor-odio ya. Sí, porque por un lado me produce muchísima curiosidad de cómo han sido capaces de hacer eso, Ujú. pero por otro lado, otras teorías que dicen, no, no, es que eso no lo han hecho los humanos, eso han venido los extraterrestres y lo han plantado allí. Hay algo como que no me termina de cuadrar y es eso precisamente lo que me hace que me escame algo y no termine de profundizar ahí. Pero si empiezan a investigar que todo aquello tiene otro porqué y más estructura debajo, me vuelvo igual que me he volcado con la Ya. Atlántida, ya te lo digo. Mira, te voy a explicar mi teoría sobre la esfinge. Lo que yo pienso, ¿eh? Es una teoría loquísima como que los aliens hicieron las pirámides, ¿eh? O sea, es algo espectacular. Pero después de ver una foto, creo que fue de Napoleón, cuando llegó a Egipto, hay un dibujo, no es una foto, es un dibujo de Napoleón enfrente de la esfinge, ¿vale? Con su caballo todo potente, y uno de los
súbditos, vamos a llamarlo así, o de los soldados, estaba encima de la esfinge en la cabeza, pero dentro. Y dices, ¿cómo es posible? Si la esfinge es una cabeza con cuerpo de león y fuera, ¿no? Para de contar. Y dices, O ¿cómo es sea, posible? encima, dentro, Dentro, como que hubiera un hueco. sí. Dentro, pero hasta aquí. Dices, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Y si tú buscas imágenes actuales de la esfinge, sobre todo de la zona de la cabeza, está tapada con cemento, porque se ve el color del cemento. Que dices, a ver, si solo fuera un hueco, porque se dice que es ahí donde se ponía un sacerdote a rezar cuando hacía las oraciones, ¿no? Y tal. Si solo fuera eso, ¿de qué te sirve taparlo con cemento? O sea, que tu teoría es que ahí esconden algo. Sí, mi teoría es que la esfinge, dentro, de hecho, se dice de que dentro de la esfinge hay varias cámaras. ¿Vale? Que tiene accesos que están secretos, que nadie conoce. Y uno de ellos creo yo que es este agujero que está en la cabeza, uno de los accesos superiores. Y yo creo que allí, a día de hoy, todavía están guardados lo poco que salvaron de la biblioteca de Alejandría. Oh, buah, ese tema increíble, el incendio de la biblioteca. El incendio ¿Cuántas cosas se perdieron ahí? que para mí fue provocado, Sí, para mí te lo fue compro. provocado, para borrar, pues, lo que había de la humanidad en aquel entonces. Y lo poco que rescataron, yo creo que lo escondieron allí. Entonces, es que se tendría un acceso por dentro y que la esfinge sería como lo que culmina algo mucho más grande. Ahí está. A mí no me den motivos para entrar en hiperfoco con otra cosa, ¿eh? Ya te lo digo. ¿Sabes? Soy muy así. No sé, ya te digo, yo es que estaba pensando, digo, a ver, si realmente ese hueco era para que un sacerdote se pusiera allí para orar y para hacer sus historias, ¿de qué te sirve taparlo si es un hueco? Y tú no puedes acceder a la esfinge. Si tú te acercas más de lo normal a la esfinge, te pegan un tiro, es así de claro. Uf, En- claro, ¿de qué te sirve taparlo con cemento? Tú quieres esconder algo, eso está clarísimo. pues igual que no quieren aceptar que Colón ya sabía dónde iba. Ahí está. Y claro, yo me inclino a pensar de que ahí dentro hay escritos de hace miles y miles de años y que es posible que ahí estén guardados libros o tomos o lo que sea, dándonos la ubicación exacta o la explicación completamente real de si la Atlántida existió o no existió y dónde estaba. Hay un investigador, como siempre, yo me quedo con el hecho, pero me cuestan Ya, los datos. Que para argumentar la teoría de que ya se había ido a las Américas por la corriente de las Canarias, sí. se basó en una de las pinturas en las que se pintaron aquellos barcos con remos y demás, y con constructores egipcios y con papiro egipcio, construyó un barco e intentó hacer la travesía. La primera vez no le salió, y no le salió porque hubo un travesaño, un mástil, que dijo, bueno, esto no servía para nada, y Vale. no lo puso y se le jorobó el barco. Pero la segunda vez que lo volvió a hacer, y sí que puso ese travesaño o ese mástil que le faltaba, lo consiguió hacer. O sea que se ha demostrado que antes de Colón, por esa corriente se llegaba allí, sin necesidad de la tecnología de los barcos que llevaban ya la Pinta, la Niña, la Santa María y Claro, su madre. evidentemente, sí. Hay una Y, película que y, es muy chula. Perdona, perdona. y es con tecnología egipcia, con lo cual apoyo tu teoría de que allí puede haber cosas que nos den, o sea, datos de todo lo que pasaba allí en el Atlántico. Claro, es que es brutal. Mira, hay una película que ya te diré el nombre. Kontiki. Kontiki se llama, me Me parece. suena. Si no me equivoco, está en Max. Está muy chula. La descubrí así de casualidad, está muy guapa. Y es unos investigadores que dicen, a ver, ¿cómo es posible que de la costa chilena hasta las islas, pues las Filipinas, Indonesia y toda esa zona que está en el Pacífico, pudieran haber llegado de este punto a este, en mitad del Pacífico? Porque se creía o se cree que los habitantes de estas islas provienen de Sudamérica.
Ujú. ¿vale? Y decían, vale, vamos a pensar. Pues descubrieron que había una corriente que unía estos puntos, ¿vale? Y dijeron, vamos a comprobarlo, pero no con embarcaciones de ahora, sino con embarcaciones de antes, con Claro. palos, ramas y lo que tenían en ese entonces. Se prepararon la embarcación, las pasaron putísimas, Sí, claro. evidentemente, Me parece que tardó, no sé si fueron pero llegaron. más de 40 días o no sé cuánto. Tardaron un montón porque la corriente los llevaban hasta el norte de Chile y después ya bajaban por el Pacífico, ¿vale? Pero estuvieron mucho tiempo. Ahora, llegaron. Claro. El mismo ejemplo que me estás poniendo tú. Mm. Estamos hablando de civilizaciones que nosotros pensábamos que iban en taparrabos por ahí. Olvídate. Igual iban en Nada más lejos, taparrabos, pero eran mucho más inteligentes. nada más lejos de la realidad. Claro. O sea, nos O sea, creemos que actualmente somos el ombligo del mundo y no es así. Y no es así. Y hay que qué hacer va. un poco de reflexión, mirar atrás, pensar y analizarlo todo con pies de plomo, evidentemente, pero razonar de dónde venimos. Pero, y probar las cosas, lo que estamos diciendo de Claro, los barcos, pues no se hace ahora por la policía y por la Guardia Civil el hecho de construir dummies para hacer las pruebas, para detectar si alguien ha caído por un barranco, exacto. con el mismo peso y la misma altura y no sé qué, Mm. que está ahora mismo ese caso muy así, pues igual, cogemos y, ¿cómo eran los barcos? Vamos a hacerlo, vamos a ver si llegamos. ¿Que no llegamos? Pues ya llevas Pues, una embarcación de apoyo que te rescata, claro, no te van a dejar evidentemente. ahí en medio. No, lógicamente, pero es que ¿qué diferencia una teoría de una hipótesis? Porque la Ya teoría la está, llevas a la práctica, la hipótesis es simplemente una idea que tienes. pues ahí está. Y ya está, y eso pasa en todo, en la ciencia, en cualquier tema que tú quieras. Pasa en todo. Todo. Claro. Mm. Mira, ahora me ha venido a la mente como un tiro. En América no sé en qué zona, no sé en qué zona, si en México o en Perú o en Bolivia, no recuerdo dónde. Hay como unas estatuas, unos bustos gigantes que son precolombinos, ¿vale? Con rasgos africanos. La madre que te parió. Sí. Con los Ahí labios está. así. ¿Qué Con dices? rasgos africanos que no son propios de allí. Hay también se ha encontrado también una cabeza parecido o exactamente igual que las esculturas romanas de dioses o de emperadores Sí, con barba. Como dice Pepe Orihuela, si allí son barbilampiños, ¿de dónde se exacto. habían sacado una cabeza esculpida con barba? Claro, si los barbudos éramos los europeos. Y es todo precolombino. Ahí está. Es que claro, hay que analizar todo esto y no creerse lo que leas de buenas a primeras. Ni mucho Es menos. Y así. yo creo que eso, que eh, habría que dar más oportunidad a investigar todo esto, a investigar con profundidad, no con cuatro duros y espabilate. Y la historia, tal y como la conocemos hoy, debería de cambiar. Todo lo que enseñan en institutos, en colegios, en universidades, debería de cambiar, porque tú te lees un libro actual de lo que enseñan Bueno, y ojo, ¿eh? Y eso nos lo madre comimos mía. nosotros con patatas, ¿eh? Hombre, hombre, A pie juntilla nos lo queríamos todo. también se lo comen ahora, ¿eh? No, claro, evidentemente. Por eso digo que habría que hacer una limpieza ahí Pero de increíble. todo, pero a todos los niveles. Mira, mi hija tiene 15 años y gracias, aquí me voy a echar muchas flores, a la educación que recibe por mi parte y por cómo soy yo, el tema del espíritu crítico y Mm. cuestionar las cosas y por qué, o si alguien le dice algo que a ella no le cuadra, te lo va a decir. Hostia, Hubo un día genial. en clase de religión, a mí me parece genial, No, hubo no, un día en perfecto. clase de religión que hablando del tema de la Inquisición, no, porque aquí no se mató, no sé cuántos, y ella y su compañera, la compañera que es igual que ella, dijeron, ¿cómo que aquí no se mató? Es que nos seguís vendiendo, con el tema de la brujería, ¿no? Eh, Nos seguís vendiendo una historia que no es cierto. claro. Yo con mi vieja me la llevo a todas mis mierdas. Y entonces decía, claro, porque se los entregaba, la iglesia se lo entregaba a la justicia civil para que ellos ejecutaran, entonces claro que la iglesia no mató. Digo, te van a echar del colegio, que lo sepas. O mañana mismo me estás llamando, ven aquí.
Claro, ¿vale? pero, Pero hostia, es que es brutal, tío. yo creo que esa es la conciencia que hay que cultivar, que no se crean todas las cosas que ven, que escuchan, que ven en Internet Ahí o está. que pregunta. No, Que luego simplemente, al final de las preguntas llegas al mismo sitio, ¿vale? Pero te lo has cuestionado. ahí está. Sí, yo lo he dicho constantemente durante todos mis vídeos. A mí lo que me gusta que la persona que vea mis vídeos o cualquier vídeo donde sea, que sea curiosa. Que se Eso pregunte, es. como tú bien dices, que diga, hostia, ¿y si esto no es así? Voy a mirar la otra parte. Vale, me confirma que es lo primero que he visto, pero por lo menos has tenido sentido crítico y sentido curioso. Y te has molestado en buscar información por donde sea, en libros, en internet o hablar con gente. Da igual, pero por lo menos te ha llevado a una respuesta clara. Claro. Yo tengo un sesgo de confirmación muy grande con el tema de lo de la Atlántida y con la zona de Santipetri, donde Ujú, el castillo de Hércules, porque yo por mis narices tenía que estar ahí. claro, Y a base, pues eso, de estar viendo, de investigar, de leer, de documentarme, pues me he tenido que dar cuenta que no, que es que estaba más para allá y que ahí no, ¿vale? Pero incluso teniendo un sesgo de confirmación con algo que tú quieres que sea así, porque es que yo quería que fuera así, ya. por mi nariz, pues tienes que tener una apertura de mente y una plasticidad para decir, bueno, vale, yo me he empañado, pero esto no es así. Ahí Pero está. con todas las cuestiones, Sí, ¿eh? sí, no con todas, con cualquiera. Mm, Ya sea, pues como estamos hablando ahora, de historia, sea de ciencia, sea de política, de geografía, de todo. mm. Tienes que tener la mente Sí, sí, abierta a sí, cualquier posibilidad de lo que sea. sí, Y sobre todo en mentalidad crítica, pues criticar lo que hay que criticar y entonces pues ya total, puedes razonar, investigar, buscar y ya puedes hablar de cualquier tema. eso es. Y ya está. Y eso es lo que animo siempre a la gente, de que Mm. abra la mente, de que investigue, de que busque. Y aparte, a día de hoy que tenemos una facilidad increíble para poder hacerlo, que lo tenemos al alcance de nuestra mano La con un gente solo que no clic, se documenta es porque no quiere, ahora básicamente. mismo. Eso hace 70 años te lo puedo llegar a comprar. Pero ahora, venga, hombre, O sea, yo entiendo que antes, viviendo en Madrid, Bilbao, Barcelona, no pudieras acceder a unas jornadas o a un ciclo de ponencias que claro, daba la Universidad de Cádiz. Pero es que ahora coges, te metes, está todo digitalizado y la escuchas. Por exacto. ejemplo, que son las cosas que he estado haciendo yo, me Ujú. refiero, por el tema en el que estamos hablando. Pero con otras cosas igual. Claro, es que pasa con todo. Si tú quieres escuchar algún vídeo de economía relacionada con, yo qué sé, con la política, vamos a de esto, tienes un montón de información alrededor del mundo. En inglés, en francés, en En chino, todo, en todo. en todo. O sea, tenemos una facilidad para conectarnos con la otra punta del mundo que es acojonante. Y Increíble. por desgracia no se aprovecha. No, no, no. Em, Todo el mundo critica la IA y todo esto, pero yo no lo criticaría en el sentido de que no es la IA lo que hace el mal, sino el mal uso Ahí está, de esa tecnología ahí la está. que, la Bueno, que produce todo esto. eso pasa con todo, ¿no? Por ejemplo, el tema nuclear, ¿no? Ya vamos a cambiar radicalmente de tema para terminar. El tema nuclear. La bomba, que la primera bomba que cayó en Hiroshima y Nagasaki, evidentemente es lo malo. Pero después tienes las centrales nucleares que te generan energía prácticamente infinita. Ahí tienes lo bueno. Como siempre, y yo bajo las cosas a tierra porque soy muy práctica, ¿qué pasó con el apagón que hubo hace un año? Por el tema de las energías renovables, porque querían quitar las centrales nucleares. Ahí lo tienes. Cuando una central nuclear es que está más que demostrado, actualmente te hablo, que es de lo más seguro que hay. Es de lo más seguro. O sea, Lo que pasa es que ha quedado en el inconsciente colectivo el tema Chernóbil. de Chernóbil y todo esto. Claro, pero Mm, claro, estamos hablando que Chernóbil en los años 80, no sé si fue en el 82, puede ser. No me acuerdo, sí, por ahí. Parece que sí. Bueno, que fue un desastre, evidentemente que sí, un desastre, pero catastrófico. Pero, a ver, por desgracia, tuvo que ocurrir ese desastre para que nosotros aprendiéramos. Mm. O sea, la humanidad se ha basado durante todos estos miles de años en ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. ¿Y cómo Punto. aprendemos los humanos? Con Claro, hostias, yo lo siento, pero esto es así. y ya está. La ciencia, la pura ciencia, la química, partió de la alquimia. Y la alquimia era eso. Voy a Hombre, mezclar agua con, hostia, este producto que sale de la tierra que no sé qué es. ¡Pum! Pues ya sé que no debo hacerlo. me apasiona la química. La alquimia es brutal. Hostia, pues hay un youtuber que te encantaría. ¿Sí? Sí. Después te lo digo, es brutal.
Me he apuntado a Brutal. un curso de alquimia tradicional. Me parece que es un perfil, es argentino. Me va a tocar Mm. hacerme a las 2 de la mañana, Buah, ya ves. pero, pero Uf. sí, sí, ¿ves? Es otro tema que me flipa. Pues Me mira, gusta. de aquí a un tiempo podríamos hacer alguno, de hablar de la alquimia. Además que me gustan las dos vertientes, por la que deriva la química, la medicina y Sí, tal, y luego la vía espiritual de la transmutación, claro. ¡buah! Si no, Me flipa. evidentemente tocaremos el tema de la piedra filosofal. Hombre, hombre, Aquí, hombre. aquí un gran fan de Harry Potter. Pues bueno, María, muchísimas gracias de verdad por esta hora y pico que se me ha hecho cortísima, sinceramente, porque estaría Sí, uy, es verdad. horas hablando. Mil gracias por pasarte por aquí, por la cabaña radiofónica. Espero haber estado a la altura, Madre mía, has estado más que a la altura, que estaba te muy lo nerviosa, aseguro. porque como no es mi tema, yo mis temas son otros, Sí, pues pero a los 2 minutos has dicho, que arranco, ¿eh? Tú, dale. sí, sí, a mí como me devuela con algo que me apasiona, ya lo has visto. Pues lo dicho, María, no, no te vayas, que hablaremos 5 minutos fuera de la grabación, ¿de acuerdo? Y Perfecto. a vosotros, chicos y chicas, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Cabaña